Paulo Rangel, que es eurodiputado portugués del Partido Socialdemócrata. Paulo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias como español por tu aportación, por tu defensa de los derechos civiles de los españoles. Y me quiero centrar en lo que dijiste. Hay un momento en el que dices: nunca en mi vida, como jurista, como político, como diputado, como ciudadano, jamás me había pasado por la cabeza siquiera que pudiera haber una comisión en un Parlamento que evaluara, que controlara, que calificara la acción de los jueces, que son independientes por definición. Pues bien, Paulo, ayer se aprobó por parte de socialistas y comunistas exactamente la creación de comisiones cuya única función es perseguir a los jueces. ¿Qué podemos esperar de Europa, decimos genéricamente, hoy, del debate de hoy? Muy buenos días. Pues lo que quería decir es que es verdad que este procedimiento de crear comisiones parlamentarias, de crear comisiones de naturaleza política para hacer una fiscalización, una supervisión de la actividad de los tribunales del Poder Judicial es algo que no habemos visto ni Polonia ni Hungría, que tienen sido muy, criticadas y hasta sancionadas por la Unión Europea, porque ahí hay una interferencia en el Poder Judicial, no tengo dudas que eso ocurre, pero es una influencia que no es tan abierta, es una cosa a través de nombramientos, que de una cierta forma también han sucedido en España. Lo he dicho en enero, por ejemplo, apuntar para el Tribunal Constitucional directamente un ministro del gobierno o alguien que trabajaba para el gobierno, como ha hecho el gobierno Sánchez anterior, eso es completamente contra las reglas. Pero es diferente, en todo caso, de este nuevo paso, que es de hecho algo muy, 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 muy grave, que es esta idea de que el Parlamento puede fiscalizar. Ahora, los tribunales, lo que vamos ahora a empezar este proceso de mostrar que el acuerdo que ha sido firmado entre el PSOE y Junts, en particular y también la ley de amnistía, esta decisión de ayer del Parlamento, todos son comportamientos, actitudes, decisiones completamente contrarias al principio del Estado de Derecho. Y debo decir, esto no es apenas, y ya sería suficiente, contra el derecho de la Unión Europea, es contra la Constitución española, porque la Constitución española protege de forma clara e inequívoca, de forma absolutamente clara, el Estado de Derecho, y por eso a mi aviso es también una violación del derecho interno constitucional, y esto también debe ser dicho en la Unión Europea, porque un parámetro, un criterio que es importante para mostrar que hay aquí una quiebra del Estado de Derecho es exactamente demostrar que la Constitución española, que es una Constitución perfectamente, de las democracias liberales, con todos los principios, las garantías, pues está siendo también violada al mismo tiempo que el derecho de la Unión Europea. Esto es claro y es realmente un escándalo, diría yo, porque en España había claramente una tradición, después de la transición democrática de los años 70, después de 75, 6, 7, 8, y con la nueva Constitución, pues es una referencia, ¿no?, para todo el mundo libre y para todo el mundo democrático. Este es realmente, algo que yo nunca he visto, este control asumido, expreso, manifiesto. Claro, en un Estado dictatorial, pues muy bien, pero ahí no necesitan de tener comisiones para controlar los tribunales, los controlan directamente. Claro. Y por lo tanto es algo que, como digo, para mí es una enorme sorpresa y causa una preocupación muy grande para todos los demócratas, para todos los europeos, para todos aquellos que aman la libertad
y los valores propios de un Estado de Derecho. ¿Cómo crees, Paulo, que se va a comportar los grandes partidos europeos? Porque aquí, por ejemplo, hemos tenido que la embajadora de Alemania se ha convertido en la principal propagandista de este golpe, que es un golpe de Estado total. Se carga la Constitución, se carga el derecho europeo, se carga la independencia de poderes, asume el hombre fuerte del gobierno los tres poderes, es a la vez, ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado, es ministro de la Presidencia, de Relaciones, o sea, de control con las Cortes, ministro de Justicia y además coordinador de esta especie de checa de Tribunal Popular de los parlamentarios para juzgar a los jueces que condenaron a los golpistas de 2017. Pero en Europa estamos acostumbrados a que vuelvan la espalda, en general los países del sur de Europa, pero en España muy en especial. Nadie reconoció a la Cataluña, que se separó unos segundos, pues no se atrevía más, pero dieron un golpe de Estado, que es por lo que han sido condenados. Y sin embargo, pues Bélgica los ha protegido siempre, Francia ha protegido a los etarras, en tribunales alemanes se defiende que España no es un Estado de Derecho, etcétera. Pero hablamos de tribunales, digamos, de segundo nivel. El problema es que ahora esto llega al Parlamento Europeo. ¿Qué se puede esperar de los grandes grupos parlamentarios? Yo creo que tendremos aquí, naturalmente, defensas políticas. Para mí, lo más importante, políticas. Claro que creo que el grupo Renew, que es liberal, el grupo del PPE, el grupo de los conservadores y el grupo de Identidad, claramente están en contra y van a denunciar lo que se está pasando. Los socialistas creo que serán solidarios con el gobierno Sánchez, lo que para mí es una vergüenza, porque lo que estamos haciendo no es necesariamente contra el Partido Socialista, sea europeo o español, es contra la violación y eso se debería distinguir muy bien. Por ejemplo, pues si en el pasado en el grupo PPE hubo un partido u otro que estaba defendiendo cosas que son contrarias al Estado de Derecho, pues lo que tenemos que hacer es decir, esto no está bien, y tenemos que criticar mismo nuestros socios. Esto no vaya a suceder, que los socialistas van aquí a intentar mostrar una realidad alternativa y virtual que no existe. Para mí, la grande prueba, y que creo que no vaya a correr bien, son los verdes. Los partidos verdes aquí, el grupo verde, siempre habla de Estado de Derecho, sobre todo. Habla de Estado de Derecho en Hungría, en Polonia, habla de Estado de Derecho en Malta, habla de Estado de Derecho aquí y allí, pero cuando llegó a España ha votado contra este debate. Y esto muestra que su intención no es una intención correcta. No es de ser neutral, imparcial y de denunciar todas las violaciones del Estado de Derecho, más sí puramente de denunciar a aquellos que no les gusta, porque si se trata de un partido que entienden que les gusta, inmediatamente entienden que no hay cualquier problema. Pues para mí, aquí el grupo que será el grupo más hipócrita será el grupo verde. Tenemos que decir porque es el grupo que siempre dice que es el grande paladino, el gran defensor de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho en todos los estados, y cuando se queda el caso de España, cuando sucede esto en España, pues está completamente al lado de aquellos que quieren violar y que están violando ya. Porque en este momento ya hay decisiones oficiales en este sentido, la decisión de ayer, la decisión de presentar el proyecto para la ley de amnistía y todo eso, pues estamos pura y simplemente intentando boicotar, intentando impedir, intentando que no se hable. Este debate es muy importante. ¿Por qué? Porque le puede abrir la puerta a la Comisión Europea. Aquí yo creo que la institución que tiene que hablar es la Comisión Europea. Es importante decir que la Comisión Europea ya ha dicho, ya ha pedido al gobierno español que dé explicaciones, que, clarifique lo que está sucediendo.
Este ya es un primer punto. Pero ahora es necesario que la Comisión Europea actúe y que haga lo que ha hecho con otros estados y con otros gobiernos, porque no se trata naturalmente aquí de reprochar España en cuanto Estado, más bien el gobierno de España, no los españoles y no España. Nos sabemos todos muy bien que España tiene una sólida convicción democrática y en favor del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, de la pluralidad, de la diversidad, de todo, porque cumple todos los criterios. La tradición española es la tradición del derecho, es la tradición de respeto por la libertad. Y hay aquí un gobierno que desgraciadamente está, trayendo esta tradición, este respeto, este consenso constitucional que todavía, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas muy marcadas, había un consenso constitucional, había un acuerdo constitucional, un acuerdo de las fuerzas democráticas para, naturalmente, cumplir con estos principios. Y eso creo que es la Comisión Europea, la presencia del comisario Reynders es muy importante y aquí lo que podemos ser capaces de mostrar a la Comisión Europea que estamos parando una violación, yo diría, manifiesta, abierta, clara, clarísima, sin cualquier duda, de principios fundamentales, yo creo que las acciones de la Comisión Europea tendrán un impacto muy grande y obligarán, claro, el gobierno español a hacer, una revisión de todo esto, a crear problemas también entre los socios de este acuerdo, porque este es un acuerdo que es una vergüenza, en mi opinión. Como he dicho, yo nunca he visto y nunca he imaginado. Para mí, España y los derechos español, que lo he estudiado muy bien, conozco muchos profesores de derecho constitucional, conozco, claro, las distinciones constitucionales que existen en todos los estados, esto no es algo de nuevo, para todo era un ejemplo y un paradigma de, un estado democrático, liberal, con respecto a la separación de poderes. Es una desgracia que la separación de poderes sea vulnerada, sea violada de esta forma flagrante. La última cuestión, Paulo, como fuiste casi la estrella sorprendente, porque es una persona muy conocida en Portugal, hay que decir que el Partido Socialdemócrata, cuyo líder y mártir, en cierto modo, fue Sá Carneiro, fue el que devolvió, después de la revolución de los claveles, devolvió a los militares a los cuarteles, impuso la primacía del poder civil y de la ley por encima de las atribuciones que la Constitución de entonces, y el gran héroe de eso fue Sá Carneiro, fundador del Partido Socialdemócrata, al que luego se sumó Soares, que esa parte de la historia de Portugal, la recuperación del poder civil, que recuerda mucho la de Cánovas del Castillo en España en la Restauración, fue un mérito del Partido Socialdemócrata. Y eso sí, en España se conoce poco, pero algunos sí lo conocemos porque lo vivimos y vivimos cómo estuvo a punto de ser una dictadura comunista con Rosa Coutinho, con Velasco. Bueno, es que era una cosa tremenda y sin embargo al final Portugal, a través de partidos políticos libres, consiguió darle la vuelta y entrar en Europa con una democracia consolidada. Es probablemente el único caso que yo recuerdo junto a la transición española, pero fue mucho más abrupto y dificultoso, que tienen la memoria de que esto puede pasar. Sí, lo que debo decir es que eso ha sido, en la verdad, una gran conquista del Partido Socialdemócrata, que al tiempo se llamaba Partido Popular Democrático y sí, que cambió su nombre exactamente porque el dominio comunista prácticamente exigía a todos los partidos, mismo el CDS, que era el partido, digamos, de derecha moderada, sí, que tenía una palabra social en su nombre,
Mas aún hoy en los votos está PPD, PSD, Partido Popular Democrático, Partido Social Demócrata, mas eso también con Suárez, que era un socialista muy moderado y claramente pro-europeo, y que ha sido también un gran campeón en la lucha contra el comunismo y contra la tentativa de entregar Portugal a la Unión Soviética. Estuvo cerca. Y muy cerca, muy cerca. Yo me acuerdo de esto perfectamente. Debo decir que este sábado, cuando estaba en la Plaza Cibeles, en mi memoria estaban todos los sábados o domingos del verano del 75, con 7 años, y con mis hermanos, uno con 9 y la otra con 11, y con mis padres todos los días, todos los fines de semana en las avenidas de Oporto, con 200.000 personas, que para Portugal era un número, digamos, enorme, absolutamente gigante, contra el comunismo, porque en Oporto, digamos, el norte de Portugal era muy anticomunista, y ha sido aquí que tanto Suárez como Sá Carneiro, que venían de Oporto, han pensado en poner el Parlamento cuando, digamos, los comunistas y los militares de izquierda estaban intentando, digamos, dominar todo el país. Y esto ha sido una lucha que nos ha criado este amor a la democracia. Y por eso les digo, los socialistas que son demócratas y que no son oportunistas por el poder, son muy responsables ahora para hablar con una voz muy grande. ¿Por qué? Mismo cuando, digamos, discrepamos, tenemos divergencias ideológicas muy grandes sobre cuáles serán las políticas correctas para un país como España, para un país como Portugal, si son amantes de la libertad y del Estado de Derecho, y yo creo que la gran mayoría son, naturalmente tienen que estar en esta lucha. Esta lucha no es una lucha de partido, no es una lucha de derecha contra izquierda, no es una lucha del centro contra la izquierda radical. Esta es una lucha por los valores. Este es el punto principal. Y cuando estamos hablando de valores democráticos, de valores liberales, no está en causa saber si somos más a izquierda o más a derecha. Está en causa saber si somos demócratas, si amamos la separación de poderes, si somos, digamos, fieles, si tenemos fidelidad a aquella que es la matriz, que es la madre, son los valores madre, los valores fundadores de democracias. Esto no tiene un partido, y en este caso el partido es la democracia, es la libertad y es naturalmente el amor, en el caso de los españoles, a su nación española, a su Estado español. Y estas son cosas que están por encima de las divergencias políticas. Y por eso creo que todos tenemos que hacer un apelo a todas las personas de izquierda, de cual discrepamos, que entendemos que tienen una visión sobre políticas que no son correctas, mas por favor luchen con nosotros en este momento por este valor, que es un valor que está por encima, que es más alto, es más elevado del que, digamos, la simple divergencia política que tenemos en los debates, en las elecciones y naturalmente en los programas que deseamos ver, digamos, ejecutados en nuestros países. Lo que está en causa es algo mucho más importante. Y esto es lo que todos tienen que comprender, sean de derecha, sean de izquierdas, si son demócratas. Si no quieren imponer un Estado, digamos, que no es un Estado, que es un Estado autocrático, que es un Estado que naturalmente es contrario a todo este respeto por los derechos de los ciudadanos y por los principios fundamentales de la democracia. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros, porque Portugal, por la experiencia que tiene, Portugal consiguió evitar un Estado comunista. España va camino de una dictadura bolivariana y este es el proyecto. Desde que hace 4 años se formó gobierno con los comunistas, único país de Europa que ha tenido los comunistas no solo en el gobierno, sino marcando la acción del gobierno. Y ahora nos toca resistir como antaño. Muchas gracias, Pablo. Gracias.